Puedes ir a tu lugar. Si girásemos la mirada hacia la izquierda, veremos algunos asientos vacíos. Pero no es motivo de tristeza, es motivo de alegría, porque nuestros pastores están visitando nada más que Israel. Están visitando Israel, el sueño de todo cristiano, el sueño de todo hijo de Dios, ver de cerca, palpar los lugares históricos de la palabra del Señor. Creo yo que eso es algo exuberante, algo emocionante. Cuando te encuentras con la tumba vacía de Jesucristo, creo que tu fe vuelve a cobrar aliento. Así que bendecimos a los pastores, que ese viaje sea de poder, de unción, sea reavivando otra vez, sea dándole un nuevo nivel de fe a los pastores. Los pastores viajaron con algunos hermanos nuestros y seguramente, hermanos, van a pasarla muy bien en Israel. ¿Quién no la pasa bien en Israel? ¿Qué cristiano no la pasa bien en la tierra donde caminó nuestro Señor Jesucristo? Amén. Seguimos como todos los martes en la serie Principios de Sabiduría. Y dando seguimiento a esta serie, hoy vamos a hablar acerca del arte de aconsejar. Aconsejar es un arte. Aconsejar, direccionar, orientar, se aprende. Y muchas veces vemos que hay errores cuando se aconseja. Por eso hoy tenemos que aprender cómo saber orientar, cómo saber aconsejar. Alguien dijo que el consejo espiritual es como una señal luminosa en una carretera muy oscura. Les repito, el consejo espiritual es como una señal luminosa en una carretera muy oscura. El consejo tiene la característica, el consejo espiritual, de iluminar, de ordenar y de dirigir. Porque tras el consejo espiritual está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza este medio, el consejo, para iluminar, para ordenar y para dirigir. Nadie se acerca a un consejero o a un orientador para salir más confundido. Uno va porque quiere aclarar sus ideas, uno va porque quiere dirección, uno va porque quiere saber en qué puntos puede decidir, uno va porque necesita y porque se está un poco confundido. Pero vemos, hermanos, que hay casos en los cuales la persona va a un consejero o a un guía y sale más confundido que cuando no estaba aconsejado. En otros casos vemos que la persona que va pidiendo y rogando una guía, una orientación, un consejo, da la casualidad que al final termina aconsejando al consejero. Ese es el colmo del consejo. Cuando la persona desorientada aconseja o orienta al orientador. Eso es el colmo del consejo. El consejo es el vehículo que Dios utiliza entre el orientador y la persona que necesita realmente una dirección. Hermanos, la iglesia necesita un consejo espiritual. Tu familia necesita un consejo espiritual. La sociedad necesita no consejos humanistas, sino consejos espirituales. Los padres y los hijos necesitan consejos espirituales basados en la palabra del Señor. Todos en algún momento precisaremos o precisamos o hemos precisado de algún consejo. Nadie, hermanos, es autosuficiente. En el camino cristiano nadie es autosuficiente. Nadie se autoabastece a sí mismo. Todos necesitamos de todos. Así que es bueno pedir consejo. Quiero que te quede claro eso, iglesia. Es bueno pedir consejo. Es saludable pedir consejo. Acompáñenme en la lectura a Proverbios capítulo 20, versículo 5. Leemos en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 5.
Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre el entendido lo alcanzará. Repita conmigo y diga, el entendido alcanzará consejo. El entendido alcanzará consejo. Dice la palabra que el consejo no está en la superficie de las aguas. El consejo está en las aguas profundas. El consejo espiritual está en las aguas profundas. Por lo cual, la persona que quiere ser aconsejado tiene que iniciar una búsqueda del consejo. Tiene que sumergirse en esas aguas y llegar hasta ese consejo espiritual. Y para eso, hermanos, se requiere de trabajo y de paciencia. Cuando queremos un consejo, necesitamos tener paciencia. Hermano, los mejores consejos no se dan inmediatamente. No es algo instantáneo. Los mejores consejos requieren de paciencia y requieren de trabajo. El consejo espiritual, según la palabra, debe de ser claro y sencillo, es decir, comprensible. Imagínese que usted va por la autopista M40 a 80 kilómetros por hora y de repente ve una señal luminosa, pero no la comprende, pero no la entiende, pero no es comprensible. ¿Qué va a pasar? Usted se puede desorientar. El consejo debe de ser claro, sencillo, tiene que ser comprensible. El consejo también tiene que ser práctico y efectivo. Imagínense que de repente un martes yo empiezo a enseñarle y a enseñarle, o un domingo a predicar y hago un montón de versículos y un sermón muy bueno, pero no le digo cómo debe de aplicarlo a su vida. No sirvió de nada, porque el consejo debe de ser aplicable a nuestra vida. El consejo debe de ser efectivo. Y sobre todas las cosas, la orientación debería ser bíblica. La Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. No nos podemos salir de estos límites bíblicos cuando aconsejamos a una persona. El cristiano, el que está en Cristo, ya no recurre a psicologías humanistas, ya no recurre a la suerte, al azar, ya no va a la casualidad a ver lo que pasa. El cristiano recurre en primera instancia ¿a qué? A la palabra de Dios. Esta es la mejor orientadora de familia. Esta es la mejor guía de la vida espiritual. La Biblia es el mejor asesor financiero. La Biblia está llena del Espíritu Santo que te acompaña, que te ayuda y que te da un seguimiento en toda tu vida. Un pasaje en Proverbios dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa de esas enseñanzas que se apartan de la palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Adquiere consejo de la palabra del Señor. Aquí puedes ser orientado. Aquí está tu norte si estás perdido, pero solamente en la palabra de Dios. Una vez me tocó ir al Hospital La Paz a una intervención con el maxilofacial. Tenía aproximadamente 21 años. Justamente estaba en la sala de espera del Hospital La Paz, una sala de espera con mucha gente, como conocerán algunos de ustedes. Y me puse a leer la Biblia. Les cuento, en ese momento no era convertido, pero me puse en el móvil a leer la Biblia y me saltó este pasaje, el que les acabo de mencionar. Proverbios capítulo 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Y estaba yo fuera, dije, qué raro este pasaje, ¿no? Me tocó entrar al maxilofacial, tenían que intervenirme en una pieza dental. Y empiezan
a intervenirme. Y bueno, la operación fue fatal, fatal, fatal. Se tardaron más de lo esperado. Yo estaba ahí, hermano, temblando en esa silla. Tenía mucho miedo porque estaba casi ya, la intervención llevaba media hora y tenía mucho miedo. Cuando terminó la intervención y tenía que acercarme a la doctora, a la maxilofacial, yo no podía hablar porque tenía la operación, claro. Me senté con ella y ella me habló y me dijo algo rarísimo. Me dijo que mi apellido, mi apellido, lo digo, mi apellido Chango, mi apellido Chango estaba vinculado a un dios egipto. Y que ese dios de Egipto me quería dar un poder. La maxilofacial del Hospital La Paz. Me dice, tú te apellidas Chango, eso está vinculado con... Entonces ella, antes de darme la receta, me escribe en un papel y me da el teléfono móvil y el nombre de una persona que debería yo visitar, para que esa persona me muestre el poder que se me había otorgado de ese dios egipcio. Pero yo había leído antes Proverbios capítulo 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Dios me había advertido. Salí de ahí, rompí ese papel y me di cuenta de que a pesar que yo no estaba entregado al Señor, Dios me cuidaba. A pesar de que todavía no había experimentado lo que es la conversión, Dios estaba cuidándome día tras día. Y me alegré porque el Señor estaba a mi lado. El Señor estaba conmigo. Así que cesemos de escuchar enseñanzas que se van de la palabra de Dios, porque el mejor consejo está en las Escrituras. Hay personas, hermanos, que no quieren consejo, no que lo menosprecian, sino que no quieren consejo. Porque he dicho al principio que el consejo requiere trabajo y requiere paciencia. Leamos en Proverbios capítulo 15, versículo 22, la primera parte. Proverbios capítulo 15, versículo 22, la primera parte dice: los pensamientos son frustrados donde no hay orientación. La persona que no quiere consejo se mantiene frustrada. La persona que no es capaz de pedir un consejo a otra persona se mantiene en las mismas tinieblas, se mantiene en la misma condición, se mantiene confuso en una nebulosa de ideas y de argumentos, sin dirección y sin propósito. Pero la verdad, hermanos, es que tras ese sentimiento de no querer pedir un consejo, hay un orgullo escondido. El orgullo de no dejarme aconsejar. El orgullo de pensar que voy a sentirme inferior a la otra persona. Hermanos, Dios nos libre de ese sentimiento. Porque he dicho al principio, es necesario, es saludable, es bueno que el cristiano pida orientación. No te hace poca cosa, no te hace inferior, no te hace el último. Es bueno, iglesia, que tú puedas ir a consejeros para que dirijan de una forma más efectiva tu vida. Hay personas que menosprecian el consejo. En Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice claramente en la primera parte: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo.
Hay personas que cuando tú le das una orientación, una guía, un asesoramiento, te lo menosprecian, no lo reciben, le quitan valor, le quitan precio a lo que tú les estás hablando. No reciben la orientación. Y dice la palabra claramente que esas personas tendrán pobreza y vergüenza. Y no solamente se refiere a pobreza financiera, que puede ser, se refiere a pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza familiar, pobreza en las relaciones humanas. Hay pobreza cuando alguien menosprecia el consejo. Y hay, sobre todas las cosas, vergüenza. Cuando le has aconsejado a alguien y le has dicho: mira, si sigues así te puede pasar A, B o C, y la persona menosprecia el consejo, no lo recibe, continúa en su camino, después, hermanos, acaban avergonzados. Se encuentran contigo en cualquier lugar y acaban avergonzados porque nunca siguieron tu consejo. Pero gloria a Dios que tenemos hoy aquí una iglesia que sí quiere el consejo del Señor. Y para ustedes, iglesia, es Proverbios capítulo 13, versículo 18, la siguiente parte. El mismo versículo dice: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Díselo a tu prójimo: mas el que guarda la corrección. La honra tiene que ver con honores, con el aprecio de la gente. Cuando alguien aconseja algo y ve a la persona que sí recibió el consejo, que sí lo puso en práctica, automáticamente los demás empiezan a apreciarle. Porque esa persona va rumbo a ser un hombre sabio. Automáticamente se gana el favor de los demás porque es de buen testimonio. Así que los que quieren consejo recibirán el aprecio de las demás personas. Yo me he alegrado muchísimo cuando alguien recibe mi consejo y lo pone en práctica, porque le veo honrado delante de las personas. Porque tal vez su noviazgo estaba a punto de terminar y lo hizo bien y ha dado un paso hacia el matrimonio cristiano. Tal vez la relación entre padres e hijos estaba a punto de terminar, oyó el consejo y la familia se reestructuró otra vez. Pero porque quisieron el consejo y lo recibieron en su corazón. Cuando buscamos consejo, preparémonos para ser honrados por Dios. Cuando buscamos al orientador, preparémonos para ser bendecidos por Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el mejor consejero. Antes de ir a cualquier hombre, ve al Espíritu Santo. Antes de buscar a cualquier orientador espiritual, cualquier líder espiritual o cualquier hermano maduro en la fe, ve primeramente al Espíritu de Dios. Él te puede dar el mejor consejo y la mejor solución. Cada persona tiene distinta necesidad. Cada persona es distinta la problemática en cada individuo. Para cada persona su problema es único, su problema es súper importante y su problema es exclusivo. ¿Cuántos dicen amén? Así somos las personas cuando tenemos problemas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber ministrar con sabiduría, orientar con precisión el consejo de Dios a otras vidas. El consejo puede ser a veces aclaratorio, dar claridad, dar indicación, dar dirección. Pero a veces el consejo se torna y es exhortativo. Y aquí a nadie nos gusta. Cuando viene alguien a exhortarte, a corregirte, a darte una corrección espiritual, a nadie nos gusta. Dice la palabra que la corrección en primera instancia entra como hiel, es amarga. Pero cuando la asimilas, cuando la recibes, es como miel, es agradable.
La corrección es agradable. Y déjame decirte algo, el apóstol Pablo muchas veces y reiteradas veces decía: exhortaos los unos a los otros. Pero a veces no queremos la exhortación, queremos que nos digan: sí, lo estás haciendo bien, vas por buen camino. Pero cuando viene aquella persona y te ama y te quiere orientar y te dice: no lo estás haciendo bien, deberías hacerlo así, ahí no nos gusta. El cristiano tiene que recibir la exhortación. El cristiano tiene que recibir la corrección con agrado. A veces también el consejo es preventivo. Hermanos, cada uno es vigía de su prójimo. Cada uno es atalaya de su prójimo. Ezequiel lo deja claro, que somos atalayas de nuestros prójimos. A veces el consejo, la orientación es preventiva. Estás viendo que la persona se va a caer en 2 minutos a un barranco y te apresuras y le dices: no continúes así porque te vas a caer en un barranco. Es un consejo preventivo. Pero la persona no quiere y al final, ¿qué pasa? Se cae por el barranco. Pero Dios nos llama a ser vigías, atalayas de nuestros hermanos, a advertirles con sabiduría y con amor. Lo repito, advertirles con sabiduría y con amor del pecado o del problema que puedan tener. Lo que quiero decir es que podemos salvar vidas. Lo que quiero decir es que con una orientación, con sabiduría y con amor, podemos salvar familias, podemos salvar hijos, podemos salvar padres, sociedad, la iglesia, los hermanos. Cualquier situación se puede salvar con un buen consejo. Pero a veces el mejor consejo, cuando no se sabe qué aconsejar, es guardar silencio. A veces el consejo tiene que ser silente, guardar silencio. Y el prójimo, tu hermano, viene y te plantea una situación y tú dices: es que no tengo ni idea cómo ayudarlo, es que no sé cómo hacerlo. En ese momento deja que intervenga el Espíritu de Dios, coge la mano de tu prójimo y pónganse los dos en oración hasta que todo cristalice, hasta que todo se aclare. Entonces Dios revelará su voluntad. Pero hay que ser muy sinceros, porque hay situaciones en las que no sabemos qué decir. Y ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El libro de Proverbios realza una figura muy importante, es la figura del consejero. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué hay? En la multitud de consejeros hay seguridad. En otro pasaje dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Es sano pedir consejo. Es sano buscar gente madura en la fe y decirle: esta es mi causa, ayúdame en esto. Y buscar a otro también que sea orientador espiritual y decirle: esta es mi causa, ayúdame. Y en la multitud de consejeros está la solución, está la victoria, está la seguridad. Porque muchas veces tenemos nuestros pensamientos tan desordenados que somos inseguros. Y gracias a Dios que Dios pone en la iglesia a personas maduras en la fe para sabernos aconsejar. El consejo espiritual, hermanos, tiene la responsabilidad de ministrar. Es una forma de ministración a la persona y debería ser imparcial, objetivo y empático. Y reitero lo empático, porque el orientador, la persona que está dando un consejo a otra persona, tiene que ponerse en los pies del otro.
por un momento tiene que sentir la sensación de sufrimiento del otro, sentir esas emociones de la otra persona para ser empático. El consejo espiritual debe de ser empático, debe de ser imparcial y sobre todo debe de ser lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Es bueno hacer una crítica constructiva. ¿Cuántos hacen aquí una crítica constructiva? Es bueno hacer una crítica constructiva. Pero ¿quién puede entonces aconsejar? Romanos capítulo 15, versículo 14. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 14 dice el apóstol Pablo a los romanos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El apóstol Pablo a los romanos da dos características para podernos amonestar. En primer lugar dice estar llenos de bondad. Y en segundo lugar dice estar llenos de todo conocimiento. Si la persona que va a impartir un consejo a otra persona vive en depresión, tiene heridas emocionales, sufre de autorrechazo, tiene baja la autoestima, está hecha polvo, ¿cómo puede impartir algo bueno a la otra persona? ¿A dónde estamos buscando agua, iglesia? ¿A dónde estamos buscando consejo, orientación? El apóstol Pablo dice, tiene que ser lleno de toda bondad, sano emocionalmente, sano espiritualmente, que surja de cosas buenas para dar a los demás, sino que va a dar porque el que está destruido va a destruir, el que está construido va a
responsabilidad en aquel que da un consejo espiritual a otra persona, en aquel que pone argumentos bíblicos en la mente de otra persona. Hay una responsabilidad del cielo. En ese momento, el consejero posicionalmente es la voz de Dios para la otra persona. Por eso, si alguien en ese momento está destruido, va a destruir. Un mal consejo puede llevarte a la perdición. Un mal consejo puede generar un divorcio. Un mal consejo puede destruir tu familia. Un mal consejo puede llevarte a la ruina. Bendito sea Dios. Tenemos el buen consejo de la palabra del Señor. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Acarrear significa transportar una carga de un lado a otro. Está hablando del mensajero, del comunicador, del que lleva un mensaje. El mal consejero mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Hermanos, vemos aquí la alta responsabilidad que Dios da a una persona que da una orientación, que da mal consejo o que da buen consejo. Algo similar pasó en tiempo de Ocosías. Atalía dio un mal consejo al rey Ocosías. En el tiempo de los reyes del Antiguo Testamento, los reyes se solían rodear de ancianos sabios. Vamos a leer rápidamente la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 3 al 4. Dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Muere el rey Jorán, que era un rey idólatra. Le sucede en el reino, en el imperio, le sucede Ocosías, su hijo menor. Y Ocosías tenía a su madre llamada Atalía. Dice la palabra que Atalía le aconsejaba a su hijo impíamente. Y que también el propio Ocosías recibió consejo de sus parientes cercanos, de la familia de Acab, que lo llevaron a la perdición. Vemos aquí el poder que tiene un consejo de un padre a un hijo. Si aconsejó impíamente, llevó a su hijo a la perdición. Pero supongo que si Atalía hubiese aconsejado sabiamente, Ocosías se hubiera levantado. Padres, tenemos una alta responsabilidad en orientar a nuestros hijos. El profesor puede orientarlo, los amigos no lo van a orientar muy bien, pero padre y madre que estás aquí, es tu responsabilidad guiar a tu hijo, orientar a tu hijo para que tu hijo no se pierda. Esta sociedad, los institutos están plagados de malos consejos y malos consejeros. Y tu hijo busca en su casa a alguien que le dé buen consejo. Para terminar, un consejo conserva la vida. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 12. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüib, sin saberlo David nuestro Señor? Se estaba autoproclamando rey sin
Betsabé fue todo lo contrario. Natán le dio el consejo, recibió el consejo y corrió con premura y con diligencia donde el rey David a avisarle. Así consejó su rey. Un consejo puede destruir una orientación dada por Dios que puede conservar la vida. Gloria a Dios, porque en esta iglesia hay consejería espiritual. Ellos están puestos porque te aman. Ellos están puestos porque ven en ti algo que puede progresar, algo que puede prosperar. Ellos confían en ti, iglesia. Por eso Dios ha puesto grandes orientadores espirituales en nuestra iglesia. Así que sigamos el consejo para llevar una vida en victoria en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, iglesia. Silencio, cierre sus ojos. Señor, te ruego hoy, Padre, que derribes, Señor, todo argumento en nuestra mente que nos impida buscar la orientación. Sean los pastores, derriba toda fortaleza del enemigo en nuestra mente que esté obstaculizando que nosotros podamos encontrar un buen consejo. Ayúdanos, Señor, en todo momento, Padre, cuando precisemos de ello, a buscar, Señor, orientadores espirituales llenos de tu Espíritu Santo. Es más, Padre, te ruego que hagas de nosotros mismos unos buenos consejeros, porque en algún momento nuestro prójimo, nuestro hermano, necesitará, Señor, de nosotros. ¿Y qué vamos a darle? ¿Qué vamos a guiarle? Precisamos